oushi tai suluto mapasit na que te punan optin toushi chahe huaycadaya hay piruachki huya me quisa parcialidad resguardada tener imauria pasit Taya Caluara esto Jotalina Juana Rita Velázquez y Juana estamos John Daiwai Juan Yare Juan Maurenje Guataya Kataya Kawayu Epina Yutaya allá está hasta Ismat equipo Hananta Inaho Rayu que no está ya autoridad vocera Taisha tu representante Monaca Chaya Suruwanema Arayanos Hongonsi Paneli Taya Ana Pushana Che Otsoloje kilómetro 15 Spuna Bayupa Guayu que piesta ya urpich que tu aputu istapura hat sina que pie kana guayu pie yutaya ari una tashi guayu te wimpe warinama iba anchi wesnai mone casa mas casa es como soy van casa ya re au khash wesnai y spai pakai to ya re rahi rahi wesnai hai ya ana sa no shino shara rahi da ya kana hasnai है पूरा पोया so wata है तो नहीं का एक ना wana ya shi रहे राही होया ya shi anas का मैं casa makat का और खावा का Yanama en sus 40 años de existencia ha venido desarrollando propuestas de fortalecimiento político organizativo con las comunidades, las autoridades que hacen parte de todo su proceso organizativo. Esta iniciativa surge de esa misma necesidad de un autorreconocimiento, de una defensa de los derechos y de la vulneración que estos mismos derechos tienen de los entes territoriales, del Estado, de las multinacionales y otros factores que llegan a nuestros territorios de las comunidades wayú que hacen parte del proceso organizativo de Yanama específicamente y queremos ayudar a fortalecer esos procesos organizativos propios de las comunidades, ayudando a reafirmar ese gobierno propio, esa autonomía que tenemos los pueblos indígenas, en el caso del pueblo wayú. Ahí nace esa inquietud, esa necesidad de revivir nuevamente la escuela de formación que hace años tuvo su etapa de desarrollo. En esta ocasión lo estamos haciendo con líderes mayores, con autoridades, con jóvenes en espíritu y en cuerpo y en fortaleza que nos ayuden a direccionar y a hacer propuestas de desarrollo en pro de la defensa del territorio especialmente, porque si nosotros como indígenas no resguardamos nuestro territorio, que es la base y es el fundamento de todo, pues todo lo demás no va a carecer de importancia. De igual manera está la cultura y el fortalecimiento de los derechos humanos, la defensa de los derechos humanos, y por eso nuevamente retomamos la iniciativa de la Escuela de Formación. Se trata de historia, conmemoraciones, es necesario que uno lo sepa también, lo sepan los niños. Tú lo decías que la soberanía nacía desde allá arriba. ¿Qué nos decían en el internado? ¿Quién es el Papa? El Papa es el sumo pontífice de Roma, sucesor de San Pedro, vicario en la tierra, a quien estamos obligados a obedecer. Estábamos como un ovejito. Tari hunai que caruale guamanguale nasa manchen guana que manguale. Guajuta chico guanes push herras cojuyas o tu guaputa inteput janas caria manguale shane guaque actuale mujusco o tu o sea, la palabra más sencilla es macararijo. El asunto de la sequía, el asunto del departamento de La Guajira en estos momentos, la desnutrición, la falta de alimentos, no tenemos seguridad alimentaria. Todo lo que ello ha originado ha sido también culpa nuestra. Yo pienso de que Yanama también debe de llegarle a las comunidades. O sea, no únicamente sus autoridades tradicionales. Cierto, ellos son los protagonistas de esto, pero también el resto de la comunidad también incide y ellos también deben de adquirir todos estos conocimientos que nos están dando a nosotros.
base y veíamos que la base estaba fortalecida y fuimos construyendo. Nos repartimos el caso a cada uno de nosotros y vimos que cada persona, para conseguir un político organizativo, es que el tío haga su trabajo solo, él haga su trabajo solo pero con comunicación. Y después a lo último, pues encontrarnos todos y mirar que el trabajo de cada quien fue muy importante en el proceso. Y eso al unificarse hace una sola fuerza. Y eso es lo que nosotros vimos ahí y lo que me refleja eso, a pesar de tantos obstáculos que también tuvo ahí, supongamos que Yanama, que era la base de nosotros, nos fuimos construyendo poco a poco. Hubo muchos obstáculos, que es lo que nos muestra la línea, las divisiones entre nosotros, la discordia, etcétera. Pero poco a poco, con muchos obstáculos, nos fuimos construyendo hasta lograr la base que tenemos ahí. Escuela de formación nakal hosulutra esta wasulutra Yanama nakal shiaha watitirai pai ains tonto esta waka sikahamun sikwayu hirain hawai wera hirain tu wamuria la ka wera hirain tarata ka waman wera hirain tu haralin waya haralin main kamana ho skuai patuala in makats puraen hatin wanes sikala en wana esta wa ana sulumu. Complejo de agua. De agua, del colegio, otra comunidad de las casas. ¿Y el cultivo ilícito? No, aquí no hay, aquí hay cultivo aquí de... Patilla talat shantaste ma. Kay reka tain. Main hatin wa pore wane. Makari kas kuai tramaya. Kasana karu maitia, ana karu morevo estiro. Wout kahan estiro. Pain washi wa isakati maya. Amushi no horir wai hachiri maya. Wout kahan no horet kasa huitte mama. So huitte ka wani kasa. Mure wai estiro maya. Chei has waman watu hanti hukuai pate kasan taka hulutu woman paka. Hulutu warre guardo seka. Huria Muria hai wai wai hutung ali huna. Utuma chaichiring hanai waya. Uchunto ni wane karalo takasa wai tu wamani watu hai hati hau. Maka wai huchiru wane bi upula watu hanti kasai mai. Hap hating waman te liderazgo. De capacitación, 2 días que hacen parte de la escuela, uno que es la llegada, el sábado que se trabajan, si tienen 2 conversatorios, uno en las horas de la mañana con un indígena de otro pueblo por fuera de La Guajira, que además nos dé una visión nacional, porque queremos tener queremos que nuestros escuelantes tengan 2 visiones, una visión que es la propia, la guayú, desde el contexto, desde un capacitador, un tallerista que venga a contarnos con su experiencia, con su trabajo desarrollado en el tema particular que se va a tratar desde la experiencia del pueblo guayú. Esa es la principal fuente, ese es el origen de la administración moderna. No estoy diciendo que esa es la única. Existen otras administraciones antiguas, el pueblo guayú, todos tenemos fuentes de administración. Ya se vayan en cachixo, ¿qué? Si gobierno propio, se marca, realiza una querida otra autoridad tradicional. Casa guayú, tía, autoridad tradicional indígena, si es ascue, partido, aruatahuaca, solo tuvo un mainca. Y estudié Derecho. Y en la universidad a mí nunca me enseñaron nada sobre la organización indígena, ni sobre la legislación indígena, ni sobre los derechos indígenas, absolutamente nada. El que piensa que va a ir a una universidad a formarse sobre los temas indígenas está equivocado. Ya después la gente se pone de acuerdo cuál es el canal
por donde se van a transferir las ayudas, cuál es el canal por donde van a llegar las ayudas a esos territorios. ¿Qué es una medida cautelar? Una medida cautelar es para evitar que se sigan cometiendo atropellos contra la población que está ahí. Le voy a colocar el caso de Mente. Digamos que esa discusión para que llegue al Senado, las organizaciones hacen un esfuerzo, llaman a esos benditos senadores que los elegimos, hombre, hagan eco de nuestras problemáticas. Porque una de las mayores dificultades que nos encontramos en las comunidades precisamente es la falta de información. Las comunidades no están conociendo en gran parte los mecanismos que tienen para exigir derechos, no están conociendo de las iniciativas a las cuales se someten las comunidades, dado el caso, por ejemplo, de las concesiones a personas naturales o jurídicas del territorio para exploración o explotación de recursos naturales no renovables dentro de los territorios. Las comunidades no están informadas, no saben, porque no hay una entidad que se encargue de dar esta información. Esto hace que el espacio de conversar de estas escuelas de liderazgo de formación política es muy importante para las comunidades porque permite que se conozca y permite que ellos conozcan las herramientas y conozcan los pasos para hacer uso de las herramientas de exigibilidad de derechos. Próximamente hay otros temas que vamos a tratar de vital importancia también, como son el tema de consulta previa, el tema de comunicación, el tema de mujer, género y familia, está también inclusive el tema de salud y otros temas que son de concertados. No es camisa de fuerza que nosotros lleguemos el programa que se ha propuesto inicialmente, sino de acuerdo a las necesidades que tengan las comunidades, las autoridades que están participando, pues ellos propondrán un tema particular de interés que de pronto no esté en la agenda y eso lo vamos a tener en cuenta.